Bien, otro autor que me interesa que trabajemos en este eje es un autor que hace unos años yo estoy proponiendo su lectura en la escuela, difundiendo sus escritos. Bueno, con muchas críticas por parte de quienes se ponen a leerlo, ¿no? Se trata de Byung-Chul Han. Nació en Corea en el 59, se recibe en una escuela industrial, le dice a sus padres que se va a estudiar ingeniería a Alemania y se dedica a hacer filosofía, ¿no? En realidad primero había empezado haciendo literatura, pero bueno, observa, se va hacia la filosofía, ¿no? Se especializa en Heidegger, hace una relectura de los autores como Hegel, Heidegger, y a medida que vamos recorriendo sus obras, son obras más bien cortas. Ahí tienen algunos de los textos, la mayoría están disponibles, los textos completos en internet y los pueden bajar en forma gratuita. Qué sé yo, la sociedad de la transparencia, la agonía del Eros, la sociedad del cansancio, la psicopolítica en el enjambre, el aroma del tiempo del 2015, bueno, budismo zen, la salvación de lo bello, que es el texto que a mí me interesa que empecemos a trabajar. Sobre el poder, la topología de la conciencia, la expulsión de lo distinto, ¿no? Para algunos lo han titulado como un filósofo del padecimiento, ¿no? Escribe, analiza la sociedad contemporánea, la sociedad neoliberal, ejes propios, bueno, es el concepto de transparencia, el concepto de positividad, el concepto que nos congrega, que es el concepto de lo liso, ¿no? El eje de tiempo, esta definición de una sociedad como una sociedad pornográfica. Yo hace unos años publiqué, en realidad primero fue una conferencia que di en un congreso y después pasó a ser texto de un artículo en una revista en función de este eje de la sociedad pornográfica, ¿no? Recupera aquel eje hace una lectura de autores como Barthes, Benjamin, Peirce, ¿no? Es decir, tiene un intertexto muy interesante que nos podría llevar a analizar, ¿no? Pero son textos breves, sus libros, habla de esa angustia de este hombre contemporáneo y de esta sociedad del cansancio, esta sociedad del rendimiento, ¿no? Esta cosa de estar permanentemente, ¿no?, cansados, ¿no? Y por el otro lado ese modelo inmunológico que me puede invadir la otra edad como aquello que tiene que ser eliminado, ¿no? Esta idea de un hombre que se autoexplota, que se autoesclaviza, que por otro lado adhiere a esta búsqueda de lo positivo, ¿no? Ese exceso de la positividad, ¿no? Ese exceso del mundo de lo idéntico, ¿no? Una hiperculturalidad de alguna manera, ¿no? Lo extraño se sustituye por lo exótico. Entonces, en este eje de este mundo neoliberal en donde nos convertimos en
nos autoesclavizamos, como dicen aquellos animales laborales, ¿no? En vez de un trabajo creativo, esa alienación, esa enajenación, y trabajamos para ir a trabajar al otro día, ¿no? Entonces, ahí aparece esa agonía del Eros, ¿no? Recoge los ejes de la escuela crítica, aquella tradición, la escuela de Frankfurt, ¿no? Y cómo el narcisismo nos hace tan autorreferentes que perdemos el placer del otro, ¿no? Cada uno tiene su campo propio de trabajo forzado, digamos, ¿no? Esta idea de una plusvalía del alma, ¿no? De esta autoexplotación gozosa, ¿no? Una autoalienación, como dice, ¿no? Donde ya la felicidad pasa a ser una mercancía, ¿no? Pasamos de ser nosotros a el famoso me gusta, ¿no? Esta eterna búsqueda del reconocimiento, analiza esta situación de las redes sociales, analiza este lugar que tiene el Facebook del me gusta, y este individualismo, ¿no? Esta imposibilidad en su psicopolítica, esta imposibilidad, ¿no? De construir una alternativa de poder, ¿no? Este discurso homogéneo, consolidado, ligado a ese proyecto neoliberal, ¿no? ¿No? De alguna manera me parece que es un autor contemporáneo que nos invita a pensar y analizar nuestra sociedad, en donde hay una hiperrealidad, hay una pornografía permanente, esa sobreexposición, exposición permanente, en donde aparecen estos dos ejes, y por eso me parecía interesante el capítulo dedicado a lo pulido. Y por el otro lado, seguro que les va a llamar la atención el libro y van a querer leer los demás capítulos, dedicado a lo bello digital. Bien, sigo en la próxima. En una de sus obras, en La sociedad de la transparencia, analiza este eje de esta sociedad. Él dice, bueno, la sociedad de la transparencia es una sociedad sin poetas, ¿no? ¿Por qué? Porque, y acá me remito a un autor que tiene un texto bellísimo, que tiene muchos años ya, es Eduardo Brunner, cuando habla de esta importancia de la opacidad. Porque yo lo vinculaba con esta, digamos, cuando la transparencia, aquello que es transparente, es aquello en donde no hay ningún resquicio de lo no dicho, aquello en donde no hay trascendencia, ¿no? Aquello en donde es todo lo que está, y no hay nada más allá. De alguna manera es esto que cuando él habla de la sociedad pornográfica, es esa obscenidad de la hipersensibilidad, de la hipervisibilidad, pero, es decir, aquello, hay una visibilidad tan extrema que ya se vuelve obscena, ¿no? Repulsiva, ¿no? Entonces, esa maximización de la exposición, del valor de la exposición, en donde hay una ausencia de reflexión, en donde hay un vacío de sentido en esa transparencia, ¿no? Esa ausencia de distancia, ese aniquilamiento de la distancia, ¿no? Entonces, esta sociedad de la transparencia es la sociedad en donde no habría espacio, lo podríamos decir, para el malentendido, pero no habría espacio
para las narratividades, las distintas narrativas, para las distintas, para los pliegues y repliegues, y para la discontinuidad, ¿no? No habría distanciamiento entre el significado y el significante, en donde todo estaría dado y no habría posibilidad de interpretación y de interpretaciones distintas, ¿no? Entonces, desde esa gran sociedad de la transparencia, en donde todo se exhibe, donde no hay, es la sociedad de la exposición, ¿no? Y en esa sociedad es la sociedad como él dice, la transparencia es una coacción sistémica que se apodera de todos los sucesos sociales y los somete a un cambio profundo. El sistema social somete hoy todos sus procesos a una coacción de transparencia para hacerlos operacionales y acelerados, ¿no? Es decir, una sociedad de la transparencia permite que consumamos más que analicemos y reflexionemos, ¿no? La velocidad está ligada a la velocidad del consumo, está ligado a esta sociedad de iguales, ¿no? No me refiero a igualdad, sino una sociedad en donde la distancia, la diferencia marcaría la especificidad de cada uno, ¿no? Somos seres distintos unos de otros, ¿no? Negar esa diferencia, negar esa lejanía, negar ese aura, y enfatizar esta idea de en donde todo está concebido y convertido en mercancía, ¿no? En donde de alguna manera esta sociedad de la exposición lo que desaparece es el valor cultural, ¿no? Digamos, para seguir un poco una relectura de Benjamin, ¿no? Estamos en esta sociedad del Photoshop, en la sociedad del Facebook, va a decir él, en donde la faz, la cara, ¿no? Se disuelve por entero en el valor de la exposición, ¿no? La faz, el face, el rostro, la cara pasa a ser expuesta como una superficie transparente, ¿no? Cuando en realidad lo que se hace es borrar toda negatividad, cuando se distorsiona esa imagen para convertirla en iguales, ¿no? Para evitar el detenimiento que implica, ¿no? Es decir, lo pornográfico que hace, aniquila el eros, la exposición pornográfica, ¿no? Produce una alienación del placer sexual, entonces hace imposible experimentar placer, ¿no? Entonces esa exposición pasa a ser una explotación, ¿no? Se cosifica, ¿eh? Como un objeto de exposición, y entonces se optimiza, se transparenta, y esa hipervisibilidad se vuelve totalmente obscena, ¿no? Entonces todo lo que implica lo inaccesible, lo misterioso, lo oculto, el pliegue, todo ello pasa a ser despreciado y eliminado en esta sociedad de lo positivo, de la transparencia, en donde en esta sociedad pornográfica, ¿no? Bien, yo les invito, ustedes saben que hace unos años atrás se produjo en Patagones, estaban
haciendo esta reforma que venía del gobierno nacional, estas obras para las reformas de las plazas, en donde, bueno, ustedes vieron la homogeneidad de la estética pública, del espacio público que han sufrido nuestras plazas a lo largo del país, en donde con una estética general se ha homogeneizado la estética pública. Bueno, en esas obras que se llevaban a cabo en todo el país, con dinero que pagábamos todos, ¿no? Incluso en lugares en donde no eran necesarias, ¿no? Había otras prioridades de obra, pero bueno, se hacían. Bueno, en ese contexto, una tradición que se hace todos los años, que se hacía todos los años, hasta que en el 2018, por orden del intendente actual, sigue siendo el mismo intendente municipal, se prohibió el pintar los pañuelos. Y era muy interesante cuando fuimos increpados por la policía. Recuerdo porque me tocó estar allí, estábamos pintando los pañuelos con material que se lava y que por eso hay que repintar, y que esta es una tradición que ha quedado en la historia, para pintar estos pañuelos como espacio en donde circulaban las madres. Les comparto el texto. Y ahí aparecía esta idea en donde, bueno, estábamos todos, fuimos amenazados con llevar detenidos todos los que estuvimos participando de este acto en la conmemoración previa al 24 de marzo, con niños, niñas, personas mayores, ex detenidos desaparecidos, que habían sido sobrevivientes del genocidio que sufrió nuestro país. Bueno, fuimos acusados de estar cometiendo un delito flagrante, y por lo tanto durante todo ese fin de semana, recuerdo, quedamos en un espacio como de vacío, de ser detenidos. Y entonces ahí apareció y pensé mucho en la concepción de Han de lo pulido, que les invito a que lo observen como criterio de valoración en esta sociedad de la transparencia, como criterio estético, ¿no? En donde dice: lo pulido, pulcro, liso, impecable, es la seña de identidad de la época actual, ¿no? Y de allí en más allá de un efecto estético, esto pulido, impecable, no dañar, y me remito a esto, ¿no? No dañar esa estética instalada, ¿no? No resistir, ¿no? Lo pulido como lo que anula aquello que tiene de algo puesto enfrente, ¿no? Una superficie pulida es la superficie lisa de los celulares, es la superficie lisa de la pantalla, ¿no? Es una superficie lisa que no tiene arrugas, es una superficie lisa que no tiene pliegues, que no tiene espacios de oscuridad y de luz, que no tiene contrastes, que está vinculado a este concepto de en donde implica esa transparencia de la que hablábamos, esa concepción de la ausencia de distancia contemplativa, esa ausencia de reflexión, esa ausencia, ¿no?, de opacidad, ¿no?, de profundidad. Lo liso no es profundo, lo liso está dado, entonces remite el texto y va haciendo distintos ejemplos. Es un texto muy sencillo, y eso liso como criterio estético, como criterio social, la comunicación visual pulida, impecable,
se lleva a cabo como un contagio y no con la distancia estética que requiere, ¿no? Y en eso invito a la relectura también de remitirnos a esa concepción de la estesis, como recuperar los sentidos, ¿no? La estesis, la estética, entonces esos sentidos que pueden ver y sentir frente al drama de la pobreza, frente al drama de un niño al que le queman su casita, su casita, un niño que tiene que vivir en un estado de precariedad y que cuando lo vemos en la cotidianeidad lo terminamos anestesiando, ¿no? Entonces, bueno, esta experiencia de lo bello pasa a ser una experiencia imposible porque pasa a dominar esta concepción de lo liso, ¿no? Bueno, les invito entonces a leer ese primer capítulo y luego, que ya lo van a vincular con el texto de Kant, en la relectura que él propone de Kant y de Adorno, un capítulo sumamente cortito, en donde trabaja lo bello digital, ¿no? ¿Qué pasa con esta otra categoría frente a la digitalización, lo bello, frente a lo bello natural, lo bello digital, ¿no? ¿Y qué pasa con esa positividad? ¿Qué pasa con esa negatividad? ¿Qué pasa con y qué pasa con el desgarrar? ¿Qué pasa con la conmoción que implica lo bello? Bueno, ¿qué pasa ahora en esto bello digital, que constituye un espacio pulido, liso de lo igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la alteridad? ¿Qué pasa con la otredad? ¿Qué pasa con lo distinto en estos juegos?